Aquí en la 11 al 14 y como siempre nos acompaña todos los días jueves para hablar temas tan importantes que me llenan el corazón y que de repente nos sirven. Sí, estos servicios. Y por supuesto, con 100%. Su calidad habitual, recibimos a Nur Mansur. Nuestra querida Nur, ¿cómo está? Muchas gracias. Muy Bienvenida. Bienvenida a estos días calurosos de verano. Sí, muy calurosos. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, por estar aquí, y el día de hoy vamos a hablar un tema que muchas veces es difícil, que tiene que ver con el acompañar en momentos dolorosos, sobre todo porque sabemos que hemos vivido en estas últimas semanas momentos difíciles en el sur de nuestro país, y también siempre en la vida estamos viviendo duelos, pérdidas, y por eso es que hoy quise venir a hablar de este tema de cómo acompañar. Porque es algo que es desafiante. Sí, claro. ¿no? Sí. Uno muchas veces dice, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo llevar? Y a veces basta con la compañía, con escuchar. De repente uno ni siquiera sabe qué decir. Exacto. Y a veces también se trata de eso, de que a veces solamente tan solo con la presencia, con el estar, es más significativo que el tener que decir algo constantemente. Entonces los voy a invitar a que hagamos una pequeña revisión también sobre algunas estrategias que nos pueden servir cuando queremos acompañar en esos momentos dolorosos, y para que nos acompañe también ahí la presentación que vamos hice a la el día siguiente etapa de esta presentación hoy día en la 11. Es lindo esto, cuando las palabras ayudan, ya. Bueno, nos pasa entonces que frente a una pérdida, frente a un duelo, frente a alguna enfermedad o también frente a alguna crisis emocional, y como les decía anteriormente, sobre todo con los acontecimientos que estamos viviendo en nuestro país, no tenemos que decir, no sabemos cómo, qué opinar muchas veces. Y eso también tiene que ver porque a veces tenemos la presión de que tenemos que decir algo, de que tenemos que ayudar sí o sí, o de que no puedo quedarme en silencio. Eso es una presión que muchas veces tiene que ver desde lo cultural, como de que ante el silencio también nos incomoda muchas veces. O cuando vemos a alguien llorando, también hay personas que les incomoda. Que no saben qué hacer por lo general. Que no saben qué hacer. Sí. Y a veces no se trata de hacer, se trata de estar. Y por ejemplo, no sé si les ha pasado en algún momento de sus vidas en donde fueron, no sé, les dijeron cálmate o tranquila que todo va a estar bien, y eso finalmente no los ayudó o no las ayudó mucho. Claro, porque nadie sabe cómo se siente la otra persona, es demasiado personal, la verdad. ¿Tuviste alguna vez, y esto es un caso extremo, y dónde está el piloto? ¿Te acuerdas cuando el doctor calmaba, cálmate, pa? Claro. O sea, no, eso, y es la anticalma. La anticalma. Y lo que hemos hablado en programas anteriores, para generar calma, yo tengo que estar en calma, yo tengo que estar regulada, porque tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con un estado. A veces, no tiene que ver muchas veces con lo que tenemos que decir. Entonces vamos a pasar un poquito ahí la presentación. Vamos a la siguiente placa, entonces. El error más común. Exacto. Cuando una persona está con dolor emocional, y ahí podemos mirar también qué dolores han tenido a lo largo de su vida, cómo han querido también ser acompañados en esos minutos, eso también nos va a generar cierta empatía con las personas que también lo están pasando mal. Y no se trata tan solo de la empatía, sino de poder conectar con esa emoción. Yo necesito, para empatizar, conectar con esa emoción que probablemente está sintiendo esta persona. Y eso es un trabajo que no es tan simple. Porque no es, ya me pongo en el lugar de Juanito y lo entiendo. No, se trata de conectar con ese estado emocional. Y para eso yo tengo que recurrir a mi memoria emotiva. Entonces, en ese estado, cuando estamos en momentos dolorosos, no necesitamos explicaciones. No podemos procesar también los consejos. Y tampoco nos buscamos soluciones. Yo creo que en algún momento a todos nos han dicho, no, ya, pero tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, o también las típicas frases, que ojo, con esto no les digo que esté mal, porque yo creo que todos lo hemos hecho en algún minuto. Hemos dicho ya, todo pasa por algo, tienes que ser fuerte, claro. Hay personas que están peor.
porque estas frases al final lo que hacen es invalidar mi estado emocional. Es cierto. Están diciendo, es un mensaje de manera implícita que dice... No te permitió sentirse así. Exacto. No está bien que estés así, no. Y eso, ahí la pregunta para las personas que están en la casa, ¿cómo reaccionan ustedes frente a alguna persona que está pasándolo mal o que está, por ejemplo, llorando? Déjame sentirme como yo quiero. Y uno lo puede también explicitar. Claro. Pero hay personas que tampoco lo pueden decir. Y ahí es cuando tenemos que volver nuevamente a ese trabajo con uno mismo, de qué es lo que me gustaría. Y lo que más regula, siempre la corregulación significa que yo necesito un otro para poder regularme. Y ese es el acompañamiento que nosotros podemos hacer y brindar. Por ejemplo, escuchar a la persona sin límites, o sea, poder escucharlo, parafrasear quizás si lo que nos está diciendo. Por ejemplo, si una persona está viviendo algún dolor, le podríamos decir, entonces entiendo que esto es fuerte para ti, y ahí nosotros parafraseamos también, y eso también genera mucha conexión, porque significa que me están escuchando. Por otra parte, no juzgar, porque pucha que nos sale fácil a veces juzgar. Escuchamos, pero no juzgamos. Claro. ¿Cómo es esa frase? Sí. Bueno, esa frase que lo han tirado como en muchos claro, reels, te tira al de broma, pero totalmente real. cierta. Podemos escuchar sin juzgar. Y eso es ese es el acompañamiento desde la presencia, desde el estar. Vamos nuevamente a pasar la ahí. Siguiente placa. Exacto. ¿Qué sí ayuda? Estar aquí, estar en presencia. A veces también con tan solo decir, ¿sabes qué? No sé qué decirte, pero estoy contigo, eso es clave. Porque a veces no tenemos palabras y habitar en ese silencio puede resultar muchas veces incómodo, pero es sumamente valioso para la otra persona y también para nosotros mismos. No exigir que la persona esté bien, no apurarla en los procesos, no minimizar, no tratar de... Todos los duelos también se viven de manera diferente. No va a ser lo mismo una persona que ha vivido solamente una vez un duelo que una persona que ha vivido muchos duelos en su vida o pérdidas muy importantes. Entonces a veces nosotros solo sabemos lo que nos dice, pero no... Exacto. Sí, no el fondo. Y no sabemos el fondo. Entonces ahí también es esa invitación de poder conectarse, estar y no tener palabras a veces. Estar solamente. Estar. Vamos a la siguiente placa. Señor director. No saber, entonces, es importante también tener conocimiento y no presionarnos a nosotros mismos en cuanto a lo que tenemos que hacer o decir, porque no tener palabras también no significa ser una persona fría. Yo creo que ni indiferente, sino significa estar conectado muchas veces con tan solo, como les decía, el estar con la presencia va a ser mucho más significativo que el estar a veces como de manera... ¿Cómo es la palabra? Claro, y como la verborreico. La verborrea es decir cosas que no van a ayudar ni tienen mucho sentido tal vez. Y hay dolores que no se solucionan con las palabras, pero sí con la presencia. Por eso la invitación de hoy es poder conectar, es poder estar, es poder no presionar, y tampoco no se presionen a ustedes, sino que tan simplemente acompañen también desde sus experiencias, porque eso es la empatía. La empatía significa conectar con mi propio dolor que he vivido para poder también entender al otro. Es bueno eso, y también entender los contextos, porque hablábamos recién de lo que está pasando en Chile. Sí. Uno es distinto acompañar, por ejemplo, el duelo de la muerte de un familiar al duelo de la pérdida completa de una casa, ¿cierto? Y quedar en la calle. Son matices distintos. Yo creo que también hay que ser muy hábil emocionalmente para captar los momentos, para saber cuándo intervenir. Exacto. Y estar. Muchas veces uno puede estar ahí acompañando, no hablando mucho, no cayendo en la verborrea, pero está. Saben que pueden contar contigo. Exacto. A mí me pasó eso, de hecho, cuando empezaron los incendios, yo estaba con mi amigo. El tema de tus papás también, sí. Aparte, el tema de mis papás, antes mis papás, gracias a Dios, no les pasó nada. Pero estaba con un amigo que se le quemó todo y yo estaba ahí, entonces yo lo veía sufriendo y no sabía qué hacer, pero al final yo estaba ahí nomás, abrazando y conteniendo, porque tú no sabes cómo reaccionar tampoco. Exacto. Porque aparte que la cosa fue de una hora para otra. Claro, pierden no solamente... fue tan rápido que como choqueante. No solamente se pierden en este caso con los incendios los bienes materiales, mucha gente perdió animales, recuerdo, historia. Historia. O sea, hay mucha gente que, o sea,
ahora las fotos, yo me acuerdo que, bueno, antes las fotos eran... eran en papel de foto, eran en papel. Y me acuerdo de mi familia que alguna vez se les quemó la casa y perdieron recuerdos. Y de Se repente quemaron recuerdos de fotos. personas que fallecieron, Exacto. que tú no tienes como... Se fueron nomás. Claro, y en este caso hablamos de dolor individual, pero que también es colectivo, porque son muchos los que están sufriendo lo mismo. Sí. Exacto. Pero ¿Cierto? mire, yo no sé si eso te consuela o no saber que era tan grande que no te pasó a ti solamente. Yo No, creo que mira, te da un matiz, sí. claro, pero el dolor en el fondo y la incertidumbre, que en el fondo cuando uno pierde todo, como tu amigo, Sí. el tema es cómo me vuelvo a levantar. Claro. No tengo nada, ¿cierto? Perdí hasta los cimientos de la casa. Claro, pero después me acuerdo que empezamos a ver y yo decía, yo estoy la embarrada en todos lados. Y fue súper heavy. Y la primera como indicación que muchas veces se da ante los contextos como esta estos tragedia. desastres, claro, tiene que ver con brindar seguridad. Y esa seguridad tiene que ver con brindar lo básico. Por ejemplo, estar en un lugar seguro, poder tener comida, alimentación, se trata como de lo básico para poder entregar esa seguridad, porque a veces se tiende como ya, queremos brindar ayuda psicológica cuando lo primero es poder Es la estar contención. segura. Claro, la seguridad de la zona de confort. Y te preguntar, Nico, Sí, interesante. Nico porque está preguntando acá. Hay tortura de personalidad. Hay gente que a lo mejor se expresa de un modo indiferente, pero la procesión la lleva por dentro, ¿cierto? Entonces, Sí. también hay que tener herramientas para poder tratar de empatizar con ella de otro espacio. Sí, y eso a veces tiene que ver mucho con las creencias personales, como que hay que ser fuerte, ser débil, no es para, sobre todo en el género masculino, como que no hay que ser débil. Entonces a veces también tiene que ver con esas creencias y para yo sentirme vulnerable, también necesito ese espacio de confianza, como que no es fácil tampoco. Sí, es verdad. Como que yo no voy a llorar con cualquier persona. Sobre todo si tengo como esa estructura Y más que tú si dices una de persona que en el fondo muestra frialdad Indiferente. absoluta. Mira, a lo mejor no está bien esa persona. Claro, Tampoco. no, pero- está sufriendo, pero evidentemente expresa sí, por esa po. coraza. ¿cierto? Claro, La o de indiferencia. repente no se quiere poner triste porque de repente dice, puta, me pongo a llorar. Yo terminamos no terminamos de llorar nunca. O lo que pasa, por ejemplo, con la responsabilidad con los menores, ¿no? Un papá no quiere verse vulnerable ¿Para frente a qué? su hijo. Sí, Sí, para que no se vea. bueno, sí, para, no, ¿cierto? para quitarle y decir, chuta, Claro. sí, y el Y niñito buen ve mal a ejemplo. los papás. Y yo ¿Qué siempre seguridad digo, tengo? no, y eso pasa mucho, como que, pucha, y no quiero que mi hijo me vea débil. Oye, yo le digo a los papás muchas veces como que importante también mirar y ver que mi papá o mi mamá sienten y que a veces tienen dolores. Lo importante es ponerle subtítulos a eso. Claro. Como, hijo, hija, ¿sabes qué? Lo que me está pasando tiene que ver con que tengo una penita, no tiene que ver contigo, y eso es lo importante. Ya, pero por ejemplo, ¿qué pasa si, no digo que haya un caso, pero no sé, una mamá que le pasa algo y está totalmente descontrolada porque, no sé, no sabe qué hacer y reaccionó mal, tuvo una pésima Claro. reacción. Y el niñito ve eso, ¿cómo queda el niñito? Cuando los papás o las mamás se desregulan, Sí. ¿qué pasa? Uno tiene que reparar. Y reparar significa como poder ir con mi hijo, con mi hija y decirle, ¿sabes qué? Mira, lo que me pasó fue esto. Eso es poner subtítulos. Porque ahí el es como niñito- darle palabras a mi conducta. Claro, porque el niño ahí se va a sentir totalmente vulnerable. O sea, si la persona que me tiene que cuidar no sabe qué hacer, ¿qué queda para mí? Pero por eso, si la mamá o papá tienen ese nivel de conciencia de decir, chuta, me equivoqué, en realidad la embarré, me vieron de esa manera, ¿yo qué hago? Yo reparo. Eso es lo más significativo. Ya. Si se dan cuenta, papá y mamá siempre han cometido errores, Claro, ¿no? porque ya todos podemos tener una Claro, reacción. Pero la diferencia es decir, ¿sabes qué? Te pido disculpas, hijo, hija, voy a intentar no volver a hacerlo, me pasó por esto, y ahí eso es una actitud reparadora, que es lo que más se trata también de explicar muchas veces en la crianza. Y para eso que tenés herramientas también. Yo creo que Claro. En generaciones anteriores costaba mucho más. O sea, Claro. no se pedía disculpas, ¿no? Yo me acuerdo de un caso, nada que ver con esto, pero me acuerdo que me mandé un contorno en la casa. Ya. Y me arranqué a mi mamá porque mi mamá me quería retar. Entonces mi mamá andaba siempre como un llavero así bien potente. Y un momento de rabia me tiró el llavero y me cayó en la cabeza. ¡Pah! No Me cayó el te llavero. creo. Exactamente. Y de repente, y mi mamá obviamente que se arrepintió. Obvio. Pero en el fondo que me dijo, ¿sabes qué? Tírame el llavero tú. Y yo no se lo voy a tirar. No, Y mi mamá, no. no, pero entonces claro, le faltaban como herramientas para Claro, decirme, era discúlpame. diferente. Exacto. Tu mamá quiso reparar con la ¿No herramienta te que dieron le ganas de dio. vengarte? Yo No. se lo hubiera tirado. Tú sí, ¿viste? Yo Ahí, sí. ahí tiene Yo que se ver lo con las hubiera tirado, formas la verdad. distintas. Bueno, acá están las redes sociales de nuestra psicóloga, Así que- PS-Nurmansur, para que Así ustedes la es. contacten, le pidan hora y también
también asesoría en gestión emocional y mindfulness. Eso no te Exacto. dio, ¿no? Y por Muchas supuesto aquí gracias. acompañándonos en la 11 con todos estos consejos semana a semana. Nos vamos a Gracias, Nur, comerciales. querida. Gracias, Nos vamos Nur. a comerciales. Gracias a Siempre tan ustedes. interesante hablar contigo. Que estén muy Quédanos bien. en la 11, no se vaya que ya volvemos.